José Plata, yo trabajo como investigador y curador en la Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia, también soy profesor universitario y escribo cuando puedo, escucho música. Tanto la música como lo audiovisual son productos que se consumen y generan emociones, es decir, desde tú ir a escuchar música clásica hasta encontrarte con unos amigos y escuchar rancheras, qué sé yo. Por su parte, las películas, hay ciertos patrones que uno puede a veces encontrar, bien sea que uno va a ver la película por distraerse o por encontrar algo nuevo. Entonces, la sostenibilidad a veces tiene que competir, por un lado, con el creador mismo y con el mercado. O sea, tú puedes generar productos que la gente consuma, pero tú como creador realmente estás dispuesto a generar para consumir únicamente, o hasta qué punto los productos creativos que se estén generando tienen un momento, un lugar en el que tú estés, ¿entiendes? Tú puedes de pronto generar contenidos que no tengan nada que ver con las tendencias y marcar una diferencia frente a otras cosas, tanto en lo musical como en lo audiovisual. Y a veces siento que realmente esa lucha o esa entrega genera a veces una recordación que dentro del consumo masivo a veces no se ve. Bueno, yo creo que eso viene dado por varias cosas. En particular en Colombia a veces no somos conscientes de lo que se ha hecho. Y existe como toda esa situación de que a veces se toma en cuenta más algo colombiano cuando triunfa por fuera que dentro de su propio país. Creo que lo llaman, qué sé yo, en México el malinchismo, si no estoy mal, o un poco como venderle alarma al extranjero. Pero entonces yo también tengo en cuenta que estos países de América Latina son países que no se han terminado de formar, ¿entiendes? Hablamos de creadores cuando hay situaciones básicas que no están siendo satisfechas, como la educación misma, la alimentación, los seguros, ¿entiendes? La vida. Muchas veces los creadores, inclusive las personas que están trabajando, están exponiendo sus propias vidas, y no lo digo porque haya un peligro, sino por continuidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué puede ser lo suficientemente necesario para que un producto surja o que tenga el interés? Yo creo que se tiende a generar públicos, un consumo responsable en el sentido de que no, vamos a ver películas hoy, pero que haya también espacios de discusión, de convergencia, por así decirlo, donde haya también opiniones, ¿entiendes? Porque pues para esa gracia vemos la misma historia 100 veces y ya no la sabemos, pero la siguen dando porque pues es un modelo. Y a veces yo creo que la construcción de identidad en América y en Colombia es un proceso tan bonito y tan necesario que tiene que darse desde los diferentes puntos de vista que puede generar, o sectores de la sociedad. Hay historias que son muy duras acá, y se ha hablado de la pornomiseria y no ha dejado de suceder, es decir, todavía hay historias que la gente explota por la miseria, ¿entiendes? Pero también hay historias de gente que no tiene nada que ver con eso y también son válidas. Entonces a veces la mirada lastimera se tiene que ir a un lado, ¿entiendes? Hay cosas que están sucediendo acá en este momento, lo mismo que pueden estar sucediendo, qué sé yo, en el DF, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, Quito. En todos los lugares hay urgencias, hay necesidades. Pero yo creo que centrar la mirada en la creación de una identidad o de unos cuestionamientos a esa identidad dentro de Colombia puede ser algo muy interesante, como una manera también de saber cómo nos consumimos y construimos nosotros mismos. Pero no significa eso que sea un trabajo nacionalista, porque eso también está enfocado a presentárselo a propuestas audiovisuales del continente y del mundo, ¿entiendes? Tanto que se habla de la globalización y pues es un hecho, es una realidad. Entonces yo sé que todavía persisten y persistirán inequidades entre los pueblos y las ciudades y los mercados y el acceso mismo. Entonces a veces dentro de las agendas mediáticas de los países estos consumos no son tenidos en cuenta, son como los últimos 30 segundos del relleno de algo, y los esfuerzos son grandes a veces, muy grandes, y se pierden rápidamente, ¿entiendes? Entonces creería que eso de generar audiencia tiene que ser tenido en cuenta como
algo necesario, como algo que genere también, por un lado, interés, continuidad y representación. Muchas veces los creadores son mal vistos por su aspecto físico. Por una persona que te puede llegar con un rasta, cuando vas a buscar financiación y tienes que vender una idea, muchas veces la presentación personal es casi que lo que impacta primero. Pues, yo entiendo que la gente se deja impactar por eso, pero no es el único juicio. Pero hay otras cosas que un creador mismo se pregunta, es decir, si estoy creando para dejar una situación ante el mundo, o para dejar algo para mi ciudad o para mi país, y si además de lo que estoy creando realmente lo necesita la ciudad. Que todavía el asunto de las industrias culturales en el país es tomado en cuenta tal vez como por algunos sectores como algo menor, ¿entiendes? Tú tienes que la infraestructura se dedica mucho, el gasto militar es grande, y las cosas que pueden construir sociedad o reflexión en ella misma muchas veces son vistas como un hobby. Entonces los creadores o la gente que se ha preparado para crear o tiene disposición para crear no tiene realmente a veces los mecanismos. ¿Por qué? A veces dice solo crea, pero crear significa también que tú tienes que darte a conocer, y a veces la gente confunde el darse a conocer con el prostituirse, el venderse. Tal vez a veces puede ser que solo los interesados llegan, y las personas convencionales o que tengan inquietudes sienten que es muy grande para ellos, o que ya hay como un circuito de personas establecidas. ¿Cómo le puedes decir a una persona a veces, venga, cree algo, invéntese algo si tiene que pagar las cuentas de su... Tal vez por la recursividad misma y por esa falta de recursos, ¿entiendes? Es un espíritu que está latente. Y muchas veces esas posibilidades de generar esos productos creativos a veces son confundidos con talleres. Es cierto que puede haber gente que está en unas condiciones puede que no esté pasando hambre, no te lo niego. Puede estar trabajando en trabajos mal remunerados o en situaciones un poco complicadas, pero no significa que no esté creando, ¿entiendes? Lo que uno a veces ve es que esas posibilidades de creación son como vistas como talleres de rehabilitación, cuando tal vez lo que realmente esa gente quisiera es como organizarse y seguir creando. Empresa privada, sociedad, fondos mixtos. A mi parecer puede ser que Bogotá concentra el 30% de la población colombiana, por así decirlo. Son 8 millones de personas, bueno, la cuenta está mal hecha, pero 8 millones de personas en una ciudad que es lo suficientemente grande, que es casi un hervidero social, ¿entiendes? Entonces, dentro de la agenda de la cultura, tiene un momento importante durante ciertos momentos del año. Hay que tener en cuenta también que como son entidades, como hay una gran cantidad de entidades culturales que dependen del Estado, las personas las cambian, entonces no hay continuidad de políticas en muchas cuestiones. Lo que fue importante para esta, dentro de la agenda de esta alcaldía, para la siguiente puede que no lo sea, ¿entiendes? Entonces, y las cosas que logran quedar por inercia, a veces entonces se estancan. Es una manera de visibilizar, no es la única. Hay otra. El abanico de la oferta cultural que tiene la ciudad es mucho más amplio que el de la música. Tú tienes audiovisual, tú tienes danza, tú tienes teatro, artes plásticas, escritura. Y cada uno tiene sus propias dinámicas. Si es en cuanto a la música, pues obviamente la respuesta va a ser sí. Obviamente porque pues, son los eventos donde se visibiliza
el sector del rock, el sector de la música salsa, del hip hop, la ópera, etcétera, ¿entiendes? Tiene su propio encuentro. Muy poca gente desconoce, muy poca gente tiene esa noción de qué es el derecho cultural. Tal vez sí hay nociones de empresa, porque pues obviamente el sector audiovisual sí hay tradición de empresa y emprendimiento cultural. La disyuntiva es, hago ciertas cosas que me permiten comer, pero también me doy mis espacios para crear lo que quiero. Internet. Yo creo que las manifestaciones que tienen que ver con aplicaciones, con consumo, con esa cadena de valor que se genera a partir de fidelización también, de cosas especiales, por así decirlo, compra esta tarjeta de descargas y te damos más canciones. Pero todavía hay cosas que suceden, es decir, a mucha gente le asusta depender tanto de un aparato, un dispositivo móvil, tanto para ver cine como para escuchar música, por así decirlo. Los grandes pintores tuvieron mecenas. Ahora, ¿quiénes son las mecenas? Las corporaciones, los estados. ¿El artista es el gran disidente de su tiempo o es el gran representante de su tiempo? ¿Entiendes? En 5, 10, 15 años estas preguntas, ¿a quién se le dirigirán? Yo creo que se genera ese valor agregado es a partir de fidelización. Y también, ¿por qué no?, la participación de la Cultura de México. Mi nombre es José Plata y estamos aquí en Bogotá soñando, pensando, creando